Así es que, compartiendo la palabra, vamos a ir por favor en sus Biblias a Daniel. Vamos a leer parte de la escritura que viene en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 12 en adelante. Esto es muy importante porque muchas personas, y particularmente me voy a referir a los creyentes nacidos de nuevo, esperan apropiarse por la fe de una bendición que Dios ya nos otorgó. Pero cuando esta bendición no se manifiesta de una manera, digamos que pronta en la vida del creyente, llámese salud, llámese prosperidad, llámese la resolución de alguna situación, cualquier tipo de las cosas que Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. Y cuando estas cosas el creyente está esperando, creyendo, pero no se manifiestan, es muy importante que recordemos que toda bendición nos fue dada. Dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su espíritu para que nos dé a conocer o para que nos muestre a través de la palabra todo lo que ya nos ha sido concedido en Cristo. Y recuerde que Dios en Cristo nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, todo lo que necesitamos para la vida y todo lo que necesitamos para servir a Dios y cumplir nuestro propósito en esta vida, en esta tierra, ya nos fue dado y se encuentra en Cristo, y Cristo está en nosotros. Así es que a través de la fe podemos apropiarnos, es decir, tomar del reino espiritual, tomar del ámbito espiritual para que se manifieste en el ámbito natural. Y cuando no se manifiesta por alguna razón, entonces podemos ver que los creyentes se frustran, los creyentes quedan atrapados quizá en duda, quizá en incredulidad, quizá en incertidumbre por causa de que no ven manifiesto lo que esperan. Así es que Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, y el ángel me dijo, y el ángel, déjeme busco la versión de las Américas, dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Es decir, Daniel oró al Señor por revelación, y desde el mismo momento que Daniel oró, las palabras de Daniel fueron escuchadas por Dios, y Dios envió la revelación a través de su mensajero, en este caso el ángel Gabriel. Dice, y a causa de tus palabras he venido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia, es decir, una potestad, una autoridad de parte de Satanás, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Así es que podemos ver aquí cómo el ángel Gabriel, que vino a anunciar la revelación que Daniel solicitó en oración, que pidió en oración al Padre, a Dios mismo, le fue revelada, es decir, le fue enviada la respuesta de inmediato. Cuando Daniel se propuso solicitar, inquirir, buscar al Señor. Pero entonces podemos entender que aunque la respuesta fue enviada, Daniel no la recibió sino 21 días después. Y el ángel lo que le explica a Daniel es que hubo una oposición, hubo espíritus que son, como lo dice la escritura en Efesios capítulo 6, son
Recuerde que Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Así es que el diablo y su organización de ángeles que son o que inspiran maldad, que inspiran caos y que inspiran incredulidad, se oponen. Y en este caso se opusieron a que Gabriel viniera con el mensaje, y Gabriel recibió ayuda de Miguel para que entonces él pudiera ir a entregar el mensaje a Daniel. Muchos creyentes hoy en día creen que esta es la misma estrategia que debemos de seguir los creyentes nacidos de nuevo. Y que por eso muchos creyentes no recibimos respuesta, porque estamos en la misma condición de Daniel. Pero no es así. Hay una gran diferencia entre el profeta Daniel y nosotros los creyentes nacidos de nuevo. Una gran diferencia entre el tiempo de Daniel y nuestro tiempo. Por ejemplo, Cristo Jesús no había aparecido en escena. Cristo Jesús vino a restaurar todas las cosas. Cristo Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección, nos justificó a ti y a mí si somos creyentes nacidos de nuevo. De tal manera que si ahora estamos puestos en la fe de Jesús y somos creyentes nacidos de nuevo y tenemos un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha ungido con el poder, entonces tenemos una gran diferencia. Que Cristo nos justificó y estamos en paz para con Dios y hemos sido hechos hechura de Dios, valga la redundancia, fuimos creados hechura de Dios para participar de la gloria, de las virtudes, de la misma naturaleza divina de Dios, lo cual Daniel no podía hacer, porque Daniel no era un creyente nacido de nuevo. Daniel en su exterior tenía la unción, recibía la inspiración, la profecía de parte de Dios en su exterior, pero nosotros hemos sido transformados en nuestro interior por Cristo. Así es que hay una gran diferencia entre los tiempos de Daniel, porque Cristo en nuestros tiempos ya murió, resucitó y ha venido a nuestros corazones. Y somos nuevas criaturas. Y ahora Daniel tenía que solicitar o moverse en la autoridad y en el poder que Dios le podía delegar. Pero Cristo en la cruz venció a las huestes, a los principados, dice Colosenses, exhibiéndolos públicamente en la cruz y triunfando sobre ellos, los avergonzó. De tal manera que el diablo no tiene ninguna autoridad, ningún poder para oponerse. Aunque el diablo se podía oponer entre Dios y los hombres por causa del pecado y por causa de que la naturaleza pecaminosa habitaba en los hombres y los mismos hombres le daban esa autoridad y ese poder al diablo. Recuerde que el diablo tomó la autoridad y el poder que Adán le otorgó, porque Adán se sujetó obedeciendo al diablo, y dice la escritura en Romanos 6 que todo aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en siervo de ese alguien, llámese del pecado para muerte o de la obediencia de Cristo para justicia. Así es que ahora el diablo no puede oponerse automática o literalmente, no tiene ningún poder, pero sí tiene la cualidad de engañar. Y tiene la cualidad de insistir una y otra vez, porque él no descansa, 24 horas está despierto. Así es que él insiste e insiste queriendo engañar a los creyentes, trayendo incredulidad, trayendo caos, trayendo tinieblas, llamando a la puerta con enfermedad, con escasez, con depresión, con problemas aquí, con rechazo, con vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice la escritura entonces que existe una oposición, pero nosotros tenemos la autoridad de Cristo para destruir toda oposición. ¿Por qué hay una oposición? Porque hay una adversidad, porque nosotros vamos en contra de este mundo, porque el príncipe de la potestad del aire está gobernando este mundo, porque el mismo pecado y la naturaleza pecaminosa de los hombres le ha dado esa autoridad.
Pero como creyentes nosotros no debemos de ponernos en el lugar de los incrédulos para darle la autoridad al diablo a que venga a hurtar, a matar y a destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno o nuestro propósito. Por ello nosotros tenemos que entender cómo opera el reino. Y tenemos que estar conscientes que aunque el diablo ha sido vencido y no tiene más autoridad y poder, en muchas situaciones, por no decir que en todas, se está oponiendo a nosotros. Y nosotros, si tuviéramos unos visores espirituales que nos reflejaran lo que está sucediendo espiritualmente cuando no estamos apropiándonos o cuando no estamos siendo beneficiados o no se están manifestando las promesas que hemos creído y que hemos declarado y que hemos pedido que se manifiesten en este mundo, porque recuerda, ya son nuestras. Si tuviéramos unos lentes y nos fijáramos por qué la promesa se quedó allá o se detuvo allá o todavía no se ha manifestado, podríamos darnos cuenta que es el diablo de alguna manera que está oponiéndose. Satanás es el adversario de nuestras almas. Entonces, el diablo no tiene autoridad sobre Cristo y nosotros estamos en Cristo y nosotros tenemos autoridad sobre el diablo, pero muchas veces no nos damos cuenta de que están sucediendo las cosas y antes de entender que hay una oposición por la cual no se ha manifestado cierta bendición, nos frustramos o nos equivocamos o perdemos de vista lo que está sucediendo. Y entonces muchas veces no nos apropiamos de lo que ya nos fue concedido. Es decir, es nuestro espíritu, pero no se manifiesta en este mundo material, en nuestro alma y en nuestro cuerpo, en nuestras vidas y en nuestras familias. Y nosotros no insistimos, no resistimos, no peleamos, no luchamos para hacer que esto suceda. Porque malinterpretamos, porque no entendemos o porque no creemos correctamente. Así es que Dios respondió de inmediato a Daniel, pero hubo una oposición. Así es que cuando tú quieres tomar salud, cuando tú quieres tomar la bendición que Dios te dio en tus manos para ser próspero, cuando tú quieres tomar la vida de la palabra, la libertad que nos ha dado en Cristo, cuando tú quieres resolver alguna situación, y tú estás declarando y creyendo la palabra, pero no se manifiesta de momento, tienes que entender que posiblemente haya una oposición y nosotros tenemos que actuar correctamente de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Para que tú puedas manifestar, para que tú puedas apropiarte de la bendición, necesitas la fe. La fe viene por oír la palabra. Necesitas conocer, concebir la promesa por la palabra y entonces permanecer en la fe. Y entonces la fe penetra en ese ámbito espiritual donde se encuentra la bendición que tiene ya tu nombre y entonces la manifiesta en lo natural. Entonces tú declaras, soy sano, soy próspero, y actúas y empiezas a caminar en la fe en cualquier área de tu vida. Así es que lo primero que tenemos que hacer es que debemos de creer que todo lo que pidiéremos orando, lo recibiremos. Debemos de creer que todo lo que pidiéremos orando, si creemos que lo recibiremos, vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice la Escritura. Número 1. Número 2, tenemos que concebirlo en la palabra y permanecer en la palabra creyendo. Muy importante que hagamos eso. Número 3, tenemos que ser agradecidos, adorar, alabar al Señor, orar en el Espíritu, permanecer en la palabra. Vamos a ver un ejemplo que nos va a dar luz, que nos va a dar una idea de cómo a veces suceden las cosas y qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar. Así es que le voy a pedir por favor que me ayude rápidamente a buscar Marcos capítulo 8, versículo 22. Aquí el Señor Jesucristo manifiesta un milagro, pero de una manera muy peculiar. Es el único milagro que sucede de esta forma. Dice así: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.
Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Qué extraño. Jesús no oró o no sanó a ese ciego donde lo trajeron a la ciudad, sino que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos, es decir, escupió literalmente Jesús en los ojos del ciego, y de poner sus manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Es decir, su vista físicamente no había sido restaurada. Podríamos decir muchas cosas y hablar muchas cosas e inclusive indagar por qué causa este hombre veía a los hombres y los veía como árboles que caminan. Ahora la pregunta sería, este muchacho o esta persona dice simplemente era un ciego. No describe, al menos aquí en Marcos, si el ciego era un ciego de nacimiento. Tal parece, o a mí me parece, que este hombre quedó ciego porque sabía cómo los hombres eran y sabía cómo los árboles eran, porque dice: veo a los hombres como árboles que caminan. Es decir, al menos entendía o conocía físicamente cómo era un árbol, y también conocía a los hombres, porque hace la distinción entre un hombre y un árbol. Entonces podríamos decir que este hombre ya había visto previamente y seguramente quedó ciego. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y le envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres, ni aún en la aldea entres. Déjeme le leo este último versículo en la versión Reina Valera. Lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Es decir, no entres a la aldea de donde lo acababa de sacar, ni hables con nadie de la aldea. Tal parece que Jesús lo saca de esta aldea. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dice en alguna ocasión, dice, permítame un segundito a ver si encuentro rápidamente el versículo donde el Señor Jesucristo habla acerca de esa aldea de una manera muy radical. Dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. No sé si recuerda estas. Mateo 11:21 dice así: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Tal parece que Corazín como Betsaida eran aldeas en donde las personas no querían creer en Jesús. Había una incredulidad aplastante. Y recuerde que la incredulidad impedía que Jesús manifestara su gloria y su poder, su enseñanza, su vida. Y aunque se manifestaban milagros, porque dice el Señor Jesucristo: ay Corazín, ay de ti Betsaida, si en estos otros lugares se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, estos lugares se hubieran arrepentido. En otras palabras, en Corazín y en Betsaida no había arrepentimiento, no había concepción, no había una disponibilidad de recibir la enseñanza, la palabra de Jesucristo. Así es que seguramente había una oposición muy fuerte. Por eso Jesús le dice a este ciego: no vayas a la aldea, no entres a la aldea, vete a tu casa. No, seguramente este hombre era de otro lado. No entres a la aldea, ni le digas a nadie de la aldea. Y muchas veces nosotros, queriendo manifestar la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo y que nos ha sido dado el Espíritu y la palabra, y creemos, llámese salud o sanidad de alguna enfermedad, llámese prosperidad, llámese bendición
llámese resolución de alguna situación entre las relaciones de padres e hijos, cónyuges, etcétera, cualquier situación, y nosotros creemos, oramos, declaramos, pero no sucede. Y pasa un día y 2 días y no sucede. Y pasan 3 días y no sucede. Y 4 y 5 días y no sucede. Entonces, muchos creyentes olvidan. Y después quedan marcados por esa experiencia de que pidiendo y creyendo aparentemente el primer día, el segundo día, después no reciben porque la bendición no se manifiesta, y entonces quedan marcados con esa experiencia y no vuelven a pedir porque se fueron enseñados por la experiencia de que pidiendo no reciben, lo cual es contrario a lo que dice la palabra, porque dice la escritura que si tú pides creyendo, todo lo que creas que pides lo recibirás. O más bien, si crees que lo que pides lo recibirás, entonces vendrá a ti, porque ya te fue concedido por gracia. Así es que vamos a suponer que tú tienes un problema en tu cuerpo. Llámese un problema, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Tiempo atrás, quizá, no sé si recuerdo, fue el año pasado. Al estar utilizando un hacha para cortar leña, no tomé bien el hacha con mi mano izquierda, y tú sabes que los que somos diestros, la mano derecha o el brazo derecho siempre tiene un poco más de fuerza que el brazo izquierdo, así es que no sujeté bien el hacha con la mano izquierda, y cuando di un golpe con el hacha no acerté al tronco, sino que es como si el golpe fue volado, fue en falso. El hacha que cargué es un hacha que pesa alrededor de, pues no sé si 4 kilos, creo. Es un hacha muy pesada, porque es un hacha tipo de bombero que se usa para partir, pero también que se usa, tiene una parte como un mazo para poder tumbar una pared. Y entonces me falseé la muñeca de la mano izquierda y sentí un fuerte calambre, un fuerte dolor. Y en los próximos minutos empecé a sentir más dolor, de tal forma que ya no pude agarrar el hacha con la mano izquierda, porque cualquier golpe inmediatamente sentía el dolor. Así es que entonces tomé un tiempo para hablarle a mi muñeca, para hablarle a mis músculos, para hablarme a las coyunturas, y las declaré sanas, y resistí cualquier falsedura, cualquier inflamación, cualquier dolor. Lo resistí en el nombre de Jesús. Y creí lo que la palabra de Dios dice, que por las heridas de Cristo yo he sido curado. Así es que declaré sana mi parte, esta parte de mi brazo, de mi muñeca. Entonces yo pude haber olvidado, o muchas veces el creyente dice, ya oré y ya. Si vuelvo a decirlo, si vuelvo a declararlo, si vuelvo a orar por lo mismo, es incredulidad. Y esto no es del todo equivocado, es correcto. Pero muchas veces el creyente quiere olvidar y quiere esperar a que suceda. Pero es como si yo escondiera mi mano izquierda detrás de mi espalda y no la viera más hasta que no fuera completamente sanada. Y para los que no se han ejercitado en la fe, quizás es lo mejor. Pero para los creyentes que necesitamos ejercitarnos en la fe, o que nos hemos ejercitado en la fe, no es lo más apropiado. Lo más apropiado es insistir y resistir la incredulidad que no se presente, y resistir el dolor, la enfermedad o cualquier situación que no se presente hasta que se manifieste lo que ya creímos, declaramos y sabemos que vendrá, porque lo pedimos y lo recibimos. Sabemos que ya está hecho en el ámbito espiritual. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Él no había ido a la cruz aún y no había resucitado, pero en otras palabras, para nosotros los creyentes es como si dijéramos que lo que declares en este mundo, en lo físico, porque en nuestra boca declaramos en el mundo físico, se activa en el ámbito espiritual, que ya existe y que tiene más autoridad y poder que el ámbito natural. Y lo que
declare, desate o ate en lo físico, se ata o se desata en lo espiritual, de tal manera que si yo resisto y ato al enemigo, en lo espiritual se ata y se resiste. Y si yo desato libertad y desato la bendición que ya me fue dada en lo físico, en lo espiritual se desata y se activa la bendición. Así es que lo que yo hacía es que mientras sentía dolor, le decía a mi mano, le recordaba a mi mano: por las heridas de Cristo ya fuiste sanado, porque yo había creído que ya había sido sanado desde el momento que sucedió y lo declaré. Así es que pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y cuando hacía un movimiento y sentía la punzada, sentía el dolor, le decía a mi muñeca, es decir, cada vez que quería manifestarse que ahí estaba, yo le decía: tú ya has sido sanada, sé sana. Inclusive movía una y otra vez la muñeca y se sana. Así es que pasaron, no recuerdo si 1, 2, 3, 4, 5 días, 6 o más días, y yo seguía insistiendo. Yo ya lo pedí, ya lo creí, y le volví a recordar: tú eres sano, tú eres sano, tú has sido sanada, eres sana en el nombre de Jesús, ya fuiste declarada sana, eres sana. Y me mantuve así hasta que el dolor se fue y no hubo más problema. Así es que el Señor Jesucristo, vemos cómo sana a este ciego y recobra la vista en parte. Y después insiste una vez más el Señor Jesucristo y recobra completamente la vista. Ahora, cuando Jesús escupe sobre sus ojos y le dice que sí ve, no significa que Jesús se equivocó, no significa que Jesús hizo algo malo. No, recuerda, Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Él es perfecto, Él era perfecto en su manifestación y Él hizo todas las cosas perfectas. Así es que hubo una enseñanza, hay una estrategia, hay una bendición porque el Señor Jesucristo lo hizo de esta manera. Y me puede decir que había tanta incredulidad, no solo a su alrededor, sino en la vida de este hombre, que fue necesario insistirle. Y lo hizo como una manifestación, una enseñanza para nosotros, que necesitamos insistir, no claudicar, pero desde el primer paso que damos necesitamos creer. No es lo mismo actuar de esta manera a como lo hacíamos antes, que solicitábamos, declarábamos, creíamos y no pasaba nada, y al otro día volvíamos a hacer lo mismo como si no lo hubiéramos hecho antes, no, porque así nos moveríamos en incredulidad. Pero más bien es insistir y permanecer, porque la fe, la paciencia tiene que ser activa, permaneciendo en la palabra, creyendo y declarando. Y vamos a persistir creyendo, porque cuando lo hicimos desde el principio fue declarado, fue establecido, fue hecho en el ámbito espiritual. Desaté la bendición de Cristo en la cruz del Calvario sobre mi muñeca y até el dolor, la enfermedad o lo que fuese que estuviera causando ese malestar, porque Cristo Jesús lo sufrió en la cruz y eso se manifestó en el ámbito espiritual y yo me mantuve creyendo. Así es que cada vez que quería venir el dolor, yo declaraba: tú ya has sido sanada, tu muñeca, brazo, articulación, tú ya fuiste sanada en el nombre de Jesús. Así es que lo mismo sucedía aquí, porque quizá había mucha incredulidad en esta persona, y entonces el Señor Jesucristo haciendo las cosas perfectas, trayendo solo este ejemplo, porque solo este ejemplo sucede así. Todos los demás ejemplos hay una reacción, una bendición, los milagros eran automáticos. Pero aquí vemos algo extraordinario, que el Señor Jesucristo haciendo las cosas bien sucede de esta manera. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, que fue perfecto en sus acciones, manifiesta para que este hombre sea sanado, y este hombre no recobra completamente la vista y después nuevamente insiste como que diciéndole: esto ya sucedió. No había nada, era imposible que algo se pudiera resistir a Jesucristo, a su autoridad, al poder y a la autoridad, a la unción que Jesús tenía. No había nada. Jesús caminó sobre las aguas, Jesús detenía al mar, a las olas, el viento. No había nada humanamente hablando que pudiera detener a Jesús, ni en la misma creación.
Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús era perfecto, no nació bajo la naturaleza pecaminosa como todos nosotros, sino nació por la palabra incorruptible, por el Espíritu Santo. Es que Jesús nació perfecto, sin pecado. Por lo tanto, Jesús tenía toda la atribución de la creación original de Dios al hombre, porque tenía toda la autoridad y además, como era 100% hombre, teniendo toda esa autoridad, el Espíritu de Dios moraba en él. Era 100% Dios. Así es que podemos ver que muchos esperan recibir respuestas inmediatas, pero no necesariamente va a venir de manera inmediata, o no siempre. Pero recuerde que la bendición es más gloriosa y más grande y más permanente que cualquier milagro. Pero la bendición hemos de apropiarnos de ella en un proceso. Dios no nos llamó a experimentar la bendición en procesos de 40 años, como el pueblo de Israel, que eran incrédulos. No, pero es un proceso en donde la palabra tiene que permanecer y tenemos que conquistar. Pero es importante que recordemos, someteos a Dios, humillaos delante del Señor, sométete al Señor, a su palabra, resiste la maldad, resiste al diablo, resiste la incredulidad y entonces estas cosas huirán de ti en el nombre de Jesús. Así es que el Señor Jesucristo actuó de una manera poderosa en este ciego, en contra de la incredulidad, no solo de la aldea, sino también de esta persona que había sido de alguna manera intoxicado con la incredulidad. Por eso le dice, no regreses allá. Pero porque era importante que esta persona permaneciera en la bendición. Muchas veces las personas reciben la bendición y la pierden por causa de la incredulidad. La bendición o reciben un milagro y lo pierden por causa de la incredulidad, porque no permanecen en la palabra. Por eso la bendición nos incita, nos ayuda, nos enseña a que la bendición se experimenta cuando estamos permaneciendo y vamos aprendiendo y entonces vamos apropiándonos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, paso a paso, para que la bendición que es permanente y que es gloriosa y que es completa porque es en Cristo Jesús pueda satisfacer nuestras vidas y que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra, porque dice la Escritura que si por uno reinó la muerte, Adán, ¿cuánto más por Jesucristo? Los que reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia reinarán en vida. Fuimos llamados a reinar en vida en el nombre de Jesús para los propósitos divinos del Señor mientras Él viene por nosotros, mientras Él viene por su iglesia. Padre, la gloria, el honor y la alabanza te damos. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.